Dios los bendiga, mis hermanos, buenos días. Estamos aquí nuevamente presentes este domingo para iniciar la semana con el consejo de la palabra de Dios para que podamos nosotros ubicar algunas cosas de nuestra vida. Y quiero, antes de iniciar con la palabra, decirles que tuvimos una pequeña interrupción de la señal, por eso nos tardamos unos segunditos, unos minutitos, pero ya estamos listos para seguir adelante y quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones y por todo lo que han hecho en favor de la obra y por todas sus ofrendas que han presentado. Algunos han sido constantes en ello, otros no han podido, pero oramos para que Dios prospere la vida de todos y cada uno de sus familias. Y quiero decirles que la recuperación que tengo todavía estoy convaleciente y va a tomar todavía algún tiempo la completa recuperación según los pronósticos clínicos, pero hasta ahorita estamos mejorando, gracias a Dios, y estoy en buenas condiciones para predicar y quiero iniciar con esto. Quisiera iniciar con algo que Dios puso en mi corazón en la meditación de su palabra. En el libro de los Filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo número 6, el apóstol Pablo se ve en una situación donde menciona estas palabras que nos van a ayudar a nosotros en este día para darnos cuenta cómo todo esto se lleva a cabo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo número 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Bueno, vamos a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por la vida que tenemos, Señor, porque tenemos el privilegio de conservarnos, Señor, a salvo de toda esta situación que está enfrentando el mundo en que vivimos. Sin embargo, Señor, nos lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que se alegran. Queremos pedirte, Señor, que recibas nuestra intercesión por todas aquellas personas que han estado padeciendo por causa de esa pandemia, para que tú, Señor, les pongas en su corazón el querer como el hacer, para que busquen que se ore por ellos. Tenemos el testimonio y te damos gracias por ello de personas que han estado atravesando por esas afectaciones. Sin embargo, por medio de la oración, a ti te ha placido, Señor, rescatarlos de todos aquellos que han estado en peligro de muerte, que han clamado, que se han humillado, que han pedido, aunque lamentablemente algunas otras personas han fallecido en esto. Sin embargo, Señor, seguimos nosotros agradecidos contigo por la vida que nos das y queremos pedirte, Señor, en este momento que vamos a ocuparnos en la lectura de tu palabra, en la exposición de ella, para que nos hagas sabios y entendidos en todo tiempo y podamos, Señor, considerar los procesos que tú tienes en medio de toda esta situación, Señor, que es el tiempo de la fe en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento y pedimos tu ayuda, porque creemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Usa mi vida, Señor, para transmitir tu palabra, pues yo creo, Señor, que tú eres fiel, aunque nosotros en esta vida no seamos fieles en la plenitud, pero tú eres pleno, Señor, en la fidelidad. Nos ponemos en tus manos, confiando en tu obra, dándote gracias, bendiciendo a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Este pasaje que acabo de dar lectura de Filipenses, el apóstol Pablo decía que estaba él convencido de que Dios, que había empezado la buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Cristo Jesús. Esto me habla a mí de un proceso de cómo llega la obra de Dios, la buena obra de Dios a la vida de toda persona que necesitamos ser auxiliados por Dios. Y nos habla de un perfeccionamiento. Muchas veces nosotros argumentamos o tratamos de defendernos diciendo la palabra, yo no he alcanzado la perfección, todavía no estoy perfecto, pero es un proceso que va de gloria en gloria y tienen que ir transcurriendo los tiempos para que esto suceda. Pero dice que el que la perfeccionaría sería el mismo Dios hasta el día de Cristo Jesús.
Entonces, nosotros quisiéramos que las cosas cambiaran de la noche a la mañana en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero nos damos cuenta por esta palabra de que hay un trabajo que va en procesos. Y esos procesos a veces requieren de nosotros lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5 y en el verso número 7. Aquí él da una palabra que dice así. Santiago capítulo 5, versículo número 7. Dice, por tanto, hermanos, dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y luego dice, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes y fortaleced vuestros corazones, dice el verso 8, porque la venida del Señor está cerca. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que para este proceso que nos toca vivir en la vida desde que llega la salvación a nuestra vida, se nos pide a nosotros algo muy necesario en nuestra vida cristiana, y dice aquí es sed pacientes. ¿Por qué tendría él que hacer énfasis en esas palabras? Sed pacientes hasta la venida del Señor. Nosotros a veces somos, lo digo por mí, a veces somos un poquito, o a veces soy un poquito bastante impaciente de cosas que ya quisiera ver yo resueltas en la economía, en el desarrollo, en la recuperación física, a causa de la cirugía, a causa de muchas cosas. Uno a veces es un poquito impaciente y se desespera porque uno quiere ver que se completen las cosas pronto. Sin embargo, aquí nos deja ver este hermano o apóstol Santiago, cuando da esta carta y dice que tenemos que hacer que esta paciencia se alargue tanto hasta la venida del Señor. Ahora, mucha gente no tiene esa paciencia y empieza a decir, no, pues tanto que han anunciado la venida del Señor y no llega, y pues lo han dicho desde que yo soy niño, he oído siempre que dicen que ahí viene el Señor, que ahí viene el Señor, y ya tengo 70, 80 años y todavía no oigo que llegue el Señor. Y a veces se entra en esa duda de que si la palabra será verdadera. Pero aquí dice la Escritura, sed pacientes. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios mismo no pone una tarea de algo que Él mismo no sepa hacer. Cuando Dios da una encomienda es porque Él mismo ya lo ha hecho. Y cuando dice sed pacientes es porque dice que Él ha sido paciente esperándonos a que ninguno de nosotros perezcamos. Sin embargo, el tiempo sigue corriendo y las cosas se van poniendo cada día más difíciles, pero todo tiene como una meta, unos límites. Y aunque en la carrera contra el pecado dice que no hemos llegado al punto de derramar sangre, seguimos todavía adelante en la fe. Muchos hombres derramaron su sangre, entregaron sus vidas hasta el fin. Y aunque no vieron la venida de Cristo aquí en la tierra, pero para ellos está asegurado ese día en el cual han de resucitar de entre los muertos. Pero nosotros a veces nos damos cuenta que Dios nos pide paciencia porque Él mismo la tiene. Y quiero decirle que este es algo que es para nosotros hoy importante de meditar en ello, porque si nos damos cuenta de que son procesos en la vida que requieren desarrollo, Dios no agarró su evangelio para hacer una forma mecánica en nuestra vida. Él hubiera podido hacernos como robots, pero ¿cómo sería nuestra alabanza para Dios de una forma robótica? Sonaría, hasta la voz de un robot suena extraña, aunque cada día la han ido perfeccionando, pero va sin aquello que llevan las emociones, el sentimiento. Y entonces Dios no busca máquinas que puedan ser transformadas, o
que se hagan las cosas automáticas, sino lo que Dios espera de nosotros es hacer verdaderos adoradores. Y eso no se hacen porque cantan bonito, o porque fueron a una escuela de arte musical, o porque aprendieron a hacer voces, sino porque han aprendido en medio del quebrantamiento a estar sensibles para con Dios. Y de ahí surge como María Magdalena, que llegó a los pies de Jesús y hizo un lloro tan intenso que dice que le pudo lavar sus pies con esa agua que salió de sus ojos, en medio del sufrimiento por el padecimiento de todo lo que había atravesado su alma. En el momento de llegar ante él, de ahí se levantó ella con un testimonio que del mismo Señor salió, de que esa mujer había lavado sus pies con lágrimas y que había derramado su perfume. Esa es la adoración. Y nos podemos dar cuenta que Dios está en busca de ellos, de formar adoradores verdaderos. Pues se requiere, dice aquí, que tenemos que ser pacientes y tenemos todo el tiempo que nos queda en la vida para que se vaya a perfeccionar ese trabajo de Dios en nuestra vida. Yo ya quisiera haber perfeccionado, yo les estaría evitando muchos problemas a muchas personas, pero me doy cuenta que sigue el proceso. Entonces dice aquí en Santiago 5:7, en la letra, podemos decir, parte B, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, pero dice aquí, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que cuando llega este ejemplo del labrador, dice que él aprende a esperar con paciencia hasta que pueda haber un fruto precioso. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo ha sido muy paciente con todos nosotros al estar esperando que podamos dar un fruto que pueda ser precioso para Él, de aquí de la tierra, de esta condición terrena, de esta naturaleza que hemos tenido, que ha sido pecaminosa. Dios espera ver de ahí un fruto que Él pueda verlo con sus ojos precioso. Porque podemos estar dando un fruto de apariencia, como Dios le mostraba a Jeremías en aquella cesta de higos, que veía una cesta que se veían los higos deleitosos para comerse, pero había otra cesta que tenía unos higos que al verlos para nada eran apetecibles. Y nosotros podemos pensar que estamos dando frutos preciosos para Dios, pero Dios puede ser que diga, ese fruto no es precioso a mis ojos, a mi sabor. Quien tiene que valorar esto es Dios. Porque yo me puedo calificar a mí mismo y ponerme, como dicen aquí, 10+. Pero la cosa es que sea Dios quien pueda dar testimonio de que el fruto pueda ser precioso. Es Él quien lo evaluará. Es Él el que tendrá que estar atravesando todo este tiempo en nuestra vida, contemplándonos con paciencia. Y cuando ve que nosotros no podemos dar la calidad de fruto que Él espera ver, entonces Él tiene una ayuda que Él utiliza y dice que así como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esto a mí me habla de dos cosas muy importantes, porque la lluvia es representada con el fluir del Espíritu, pero también cuando Elías mencionó de que le dijo a Eliseo, corre y ve y dile a Acab que viene gran lluvia, hay lluvias de bendición, hay lluvias de visitación, hay lluvia de presencia, pero también la palabra de Dios dice que Él rociaría sobre nosotros agua limpia, como agua limpia su palabra. Entonces hay dos cosas que nos van a ayudar a nosotros para que no está tanto en lo que nosotros podamos dar naturalmente, sino que vamos a necesitar la ayuda de una administración de palabra y una administración del Espíritu de Dios. Porque sin esto
No podríamos nosotros ni siquiera empezar la salvación en Cristo Jesús si no hubiera sido porque llevó su palabra, que algún portador la trajo, ni tampoco porque no hubiera llegado el Espíritu que redarguiría al mundo de su pecado. Entonces hay dos lluvias que Dios tiene preparadas. Una inicial, que es cuando llega la palabra y la ayuda del Espíritu, y otra que es cuando viene la lluvia tardía, que es al final para el tiempo de la cosecha, para que pueda incrementarse la calidad del fruto. Pero mientras esta suceda, nosotros tenemos que saber que necesitamos estas dos cosas muy importantes en nuestra vida. No solamente creer, que es la base inicial, de lo primero que nosotros necesitamos, pero creer en qué, en la palabra, y ser obedientes al Espíritu, porque dice que Él daría el Espíritu Santo a los que obedecen a su palabra. Entonces, hay dos cosas importantes que se requiere una paciencia ante Dios. Dios ha sido paciente, porque a cuántos de nosotros nos hablaron quizás de Cristo y fuimos nosotros lentos para responderle en una acción como lo que vimos cuando dijo el Señor un día: ¿a quién enviaré? Y apareció por ahí alguien que dijo: heme aquí, envíame a mí. Y entonces nosotros hemos entendido que se trata del Hijo de Dios, la disposición del Hijo de Dios para ser enviado con una actitud de respuesta inmediata. Pero cuando nos llegó la salvación a nosotros, quizás no fuimos tan inmediatos. Quizás tuvieron que estarnos como que si Dios rogara a través de los que predican para que recibiéramos la palabra. Quizás nos estuvieron cazando así en el sentido agarrar un espacio para introducirse con un ejemplo, con un obsequio, con alguna situación, con alguna broma, con alguna manera de que pudiéramos prestar oídos para llamar nuestra atención, para que pudiera entrar esa palabra que llegara a nuestra vida. Y déjeme decirle que ese es un trabajo que hace tanto el que predica, porque está lleno de palabra, y el que predica porque está lleno del Espíritu. Entonces, cuando la palabra es transmitida, Dios la mete en nuestra vida, y una vez que entra, empieza a trabajar por dentro. Entonces, yo puedo ver en el verso siguiente, en el verso número 8 de Santiago 5:8, sé también vosotros pacientes. Pero luego dice: fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mire cómo Dios, hermano, nos da alicientes. Nos sigue diciendo día tras día, cada vez que abrimos este libro, encontramos esta palabra: la venida del Señor está cerca. Con eso dice que se fortalece el corazón. Porque a veces nuestro corazón como que desmaya por la impaciencia al ver que las cosas no suceden. A veces yo me impaciento mucho conmigo mismo porque veo que hay cosas que dice el apóstol Pablo: a causa del tiempo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de primeros rudimentos, como la leche espiritual, la enseñanza de salvación. Cuando ya deberíamos de estar en una condición mucho más desarrollada. Y entonces el corazón como que empieza después así como, perdónenme el término, pero como a echarse para atrás, como para arrajarse, como a decir: no doy la medida por más que me esfuerzo, sigo batallando con mi corazón, con estos mis sentimientos, con estos mis pensamientos. Pero Dios dice que lo que va a fortalecer ese corazón es que sepa que la venida del Señor está cerca. Y entonces vuelve uno nuevamente así como a resetearse. Así como usted resetea su teléfono o su computadora, a veces nosotros necesitamos un reseteo en el hecho de saber que la venida del Señor, aunque han anunciado que se ha tardado, hoy está más cerca que nunca por todos los acontecimientos que hoy nos concierne vivir. Yo no sé cómo usted se sienta en su corazón, si su corazón está bien fortalecido, gloria a Dios por ello.
Pero si usted se siente que su corazón desfallece, hay una manera de fortalecerlo, y es poniendo la esperanza en ese día de promesa que Dios dijo que volvería de nuevo por su iglesia, porque Él tiene un reino al cual nos quiere llevar. Y entonces en Marcos, en el capítulo 4, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y en el verso número 26, fíjese cómo dice aquí esta palabra. Y decía también Jesús: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Esto es que el reino de Dios empieza para cada persona que Dios tiene en mente llevarlo a ese reino. Empieza aquí con alguien que venga y eche semilla en la tierra. En la tierra, la naturaleza nuestra terrena, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana. Y dice que echa semilla. Este es el que evangeliza. Si no fuera por esas personas que evangelizan, ¿en dónde estuviéramos hoy? Quizás nunca hubiéramos encontrado una Biblia. Y si la hubiéramos encontrado, quizás la tuviéramos abierta, así como esperando que de ella emane como una fuente de luz. Porque muchos, lamentablemente, han caído en esa forma de creer que las cosas son así como tipo mágicas. Y déjeme decirle que el que evangeliza es alguien que se ocupa de haber conocido lo que está escrito para poderlo transmitir. No es la Biblia un libro que al ponerlo en la entrada de la casa, en un mueble bonito, con las páginas abiertas en el Salmo 23 o en el Salmo 91, va a causar que cosas cambien. Esas cosas van a cambiar cuando esa palabra se hace viva en la vida de los que la leen. Y entonces me doy cuenta que el que evangeliza tuvo que haber ocupado tiempo en la palabra, y de hecho Dios nos llama a toda persona a seguir transmitiendo esta vida de Dios en su evangelización, a seguir echando semilla. Ahorita estoy lanzando semillas y está llegando a lugares que yo desconozco, quizás hasta lugares de otros países. Estamos nosotros aquí en Estados Unidos, en San Isidro, California, y sé que la transmisión se está proyectando quizás hasta Centroamérica o partes de México o partes del norte o del este de los Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde alcanza. Tengo una idea porque escucho que cuando estamos orando hay personas que se enlazan por este medio y se les da la bienvenida desde Veracruz, desde Chiapas, desde Monterrey, desde México, hasta algunos hasta de Guatemala. Yo no sé hasta dónde alcance, pero lo que sí sé, que la semilla, cuando es echada en la tierra, una vez que cae en la tierra, es una bendición. Entonces quiero decirle a usted, todo lo que hablemos acerca de Dios, la palabra que vino a nuestra vida, impulsada o proyectada por la presencia de Dios, es una palabra que no es cualquier palabra de escuchar. Cualquiera puede leer, cualquiera de las personas que esté en los medios difusores de televisión, que ni cristianos sean y pongan entre comillas su fe, déjeme decirle que pueden estar leyendo porciones de la Escritura. Yo lo he visto en noticias, pero esa palabra queda así como si fuera estéril. Pero ¿qué cuando la palabra la transmite una persona que tiene ungimiento del Espíritu Santo? Entonces el que evangeliza debe ser alguien que tenga la palabra, pero bajo la unción del Espíritu Santo se mueva, para que cuando suelte esa palabra y caiga en tierra, empiece a suceder el principio del milagro. ¿Cómo es esto? Bueno, en el verso número 27 dice así, después de leer el 26, que decía también el reino de Dios como un hombre que echa semilla en la tierra. Y dice, y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no
lo sabe. Entonces yo puedo ver en esta porción que una vez que la semilla, la palabra que Dios pone en el que está ungido, para soltarla, que es palabra que está escrita, va a tener un impacto tan fuerte, pero va a necesitar tiempo de trabajo interno en la persona que le cae. Aquella persona que está expuesta ante la palabra de Dios, déjeme decirle que empieza la palabra a tener un trabajo que desarrollar, porque la semilla en sí, cualquier semilla que usted utilice, si la mete en el lugar correcto, en una tierra que esté bien tratada, que esté bien humedecida, que pueda tener su mantenimiento, aunque en la superficie no se note más que la humedad del agua sobre la tierra, que es como el equivalente a la administración del Espíritu en las personas, tarde que temprano la semilla brotará y crecerá. Entonces, esto no se hace de la noche a la mañana. Como yo quisiera tener un árbol de aguacates y traer la semilla y plantarla y mañana ya comerme los aguacates, pero no es así. Se va a tomar, algunos dicen que para que un aguacate pueda estar en esa condición de fruto maduro, tiene que transcurrir por lo menos, dicen que 10 años. Yo no sé si es verdad o no, yo no soy labrador, pero yo he oído eso. Mi mamá me decía que el aguacate por eso era tan caro, porque la paciencia de esperar y el cultivo y el cuidado y todo eso se toma sus años, y entonces por eso hacen siembras de hectáreas, y porque el día que esto suceda va a traer resultados. Entonces las van poniendo en diferentes tiempos hasta que llegue el momento de que hay. ¿Y cuántas veces nosotros hemos ido al mercado y hemos encontrado que el aguacate está más caro que la carne? ¿Por qué? Porque su proceso de desarrollo se toma su tiempo. Pues déjeme decirle que el proceso de la palabra de Dios en la vida tuya y en la mía se va a tomar tiempo. Espero que no sean 10 años, porque Jesús les sembró a sus discípulos y a los 3 años y medio resultaron que el fruto no era bueno, porque Pablo andaba mochando orejas. Digo, Pedro. Entonces tuvo que hacer otra clase de trabajo, no solamente darle la lluvia, la lluvia inicial, sino la lluvia también tardía. Y cuando le dio la lluvia tardía, ya Pedro salió diferente, dando un fruto que es para gloria de Dios. Pero le dijo a él, mira, le dijo en el proceso, va a llegar el día, porque él decía que él estaba dispuesto a morir por Jesús, pero él le dijo, mira, va a llegar el día en que otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras. Ay, hermano, yo quiero ir a donde me guste que me lleven. Yo quiero ir a donde a mí me gusta, yo me quiero vestir como a mí me gusta, pero yo no me quiero vestir como otro le guste. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos una personalidad. Pero que cuando el Señor le dijo eso a Pedro, ha de haber dicho, pues ¿de qué está hablando? Pues yo me he visto, ¿acaso mi vestido no está presentable? No estaba hablando de eso. Estaba hablando de un ceñimiento que viene por el Espíritu de Dios, donde le iban a poner otra clase de vestiduras que lo iban a engalanar para prepararlo para el reino de Dios. Pero eso no iba a acontecer si no antes alguien lo ceñía y lo llevara donde él no quiere. Y dice que esto hablaba dándole a entender de con qué clase de muerte había de partir. Ahora, nosotros queremos saber de una buena condición física, de una vida alegre y de una largura de años aquí en la tierra. No queremos ni pensar ni siquiera en el día que Dios tiene preparado para salir de esta tierra. Pero hay un proceso y un desarrollo que Dios tiene que llevar a cabo. Y dice que esa palabra, esa semilla que entra, va creciendo por dentro como uno no sabe. Yo no puedo ver cómo se desarrolla Cristo en nadie, más que ya cuando empiezan a decir gloria a Dios y todavía saber si no lleva alguna intención de ventaja, porque hay gente que utiliza hasta eso para sacar ventaja con la gente. Pero dice en el verso número
28 de Marcos 4, acabamos de leer el 26 y el 27, ahora dice el verso 28, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Entonces Dios tiene un proceso que se toma tiempo. Yo me asombro mucho cuando hay personas que dicen apenas se convirtió a Cristo, ya está lleno del Espíritu y ya va para el ministerio, ya va para el ministerio. Y yo digo, pero si aquí la Biblia habla de un proceso de desarrollo en etapas, ¿quién las va a medir? Es Dios, quien las va a calificar es Dios, no nosotros. Pero uno se da cuenta en el apóstol Pablo, que era un hombre lleno de palabra, dice que en cuanto a la ley era irrefutable, que él era maestro de la ley, pero sin embargo cuando llegó y se topó con la presencia de Dios, de nada le sirvieron todos esos años de teología que él traía, porque en las sinagogas de los sacerdotes tenían ahí la homilética y la hermenéutica y ciencias que se utilizan en los estudios para desarrollar ministerio de teología. Pero cuando llegó ante la presencia de Dios y cayó cegado porque venía enfurecido desarrollando la obra supuestamente de Dios, la obra de Dios no se desarrolla enfurecido, la obra de Dios se desarrolla en paciencia. Y entonces él venía a querer agarrar a todos los herejes cristianos para someterlos pues a la forma antigua de su religión judía, a su fariseísmo, y entonces lo único que ocasionaba era que mejor los tenían que matar a pedradas porque no estaban dispuestos a ceder. Y yo lo que veo ahí es una actitud que de nada le sirvió todos sus años de teología, porque el fruto que estaba dando era un fruto malísimo. Porque cuando lo vio el Señor dijo, esto es fruto de muerte. Y entonces tuvo que el Señor cegarlo, y tuvo que ser derribado, tuvo que ser humillado. Porque a veces en la vida tenemos que pasar humillaciones, porque a veces en la vida tenemos que pasar cosas que somos ciegos ante ciertas cosas que no las podemos ver con claridad. Porque a veces es tan difícil poder entender que esta vida no es eterna. ¿Por qué es tan difícil entender que como algunos dicen, tenga cuidado, no salga allá afuera sin su cubreboca y su mascarilla, de algo nos tenemos que morir? Pues sí, pero ¿por qué no tener la esperanza en tener una muerte pacífica, una muerte en paz? Yo he oído de personas que cuando se mueren, hasta su rostro se les ve descansado. Pero también he sabido de sus personas que cuando mueren se van espantados. La cosa es que aunque es un proceso de la vida que todos de morir, ¿por qué no permitir que entre la palabra y cause la paz por dentro para que cuando ese día llegue podamos salir de esta tierra en esa gran bendición? Una vez un ministro, que fue el que a mí me instruía hace muchos años, hablando de los 80s, decía el hermano Toribio Landeros, decía, ¿cómo usted piensa que se va a despertar una persona que se duerme, por ejemplo, bajo el efecto del alcohol? No, pues crudo, hermano. Sí, ¿y qué hace una persona cruda? No, pues aparece con un dolor de cabeza terrible y despierta con ganas de quererse aliviar, poniendo un poquito más de lo que le habían dado toda la noche para balancear la cruda. Ahora me dice, eso es así aquí en la tierra. ¿Cómo cree que será la persona que se muere embriagada de alcohol? ¿Cómo cree que va a resucitar? ¿Irá a resucitar con dolor de cabeza? ¿Irá a resucitar con náuseas? ¿Irá a resucitar con deseos de seguir buscando quitarse la cruda? Si esto sucede en la vida secular, eso puede suceder en la vida eterna. Y saber que se va a presentar ante un tribunal. Entonces, ¿por qué no permitir que entre primero la palabra y se desarrolle? Aunque ni entendamos cómo es que funciona, pero de repente empieza a haber cambios. Empieza uno a sentirse mal cuando algo ya no está bien. Antes, en lo cual antes uno se podía deleitar, ahora como que se la piensa porque dice esto no está bien.
Es que la semilla está brotando y está creciendo y está empezando a dar evidencias de que algo está sucediendo. Y entonces aquella persona que antes se veía tan seca, de repente empieza a ponerse en un reverdecimiento de la vida. Empieza a tener una alegría porque sabe que hay algo que sucedió el día que escuchó la palabra, que le entró y le dio esperanza de vida. Y primero brota la hoja y luego dice que sale una espiga. Como que hay indicios de que algo va a seguir sucediendo mientras se siga uno ministrando de esa manera. Hasta que llegue el punto donde surja el grano, pero dice aquí maduro. Ahora, cuando nosotros consideramos el grano maduro, nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, el grano de trigo. Y dice la Escritura que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar más fruto. Entonces, nosotros no queremos saber de estas cosas. Nosotros queremos que todo sea así como a veces a la gente le dicen, esto solamente queda en Jesucristo y todo va a estar bien, todo va a ser así como color de rosa, y no sabe que van a pasar etapas donde se requiere paciencia. ¿Por qué? Porque de repente uno está muy de buenas, ¿verdad? Yo estoy a veces bien contento, pero a veces aparece uno con cara de no sé qué le pasó, que hasta espanta, con miradas que a veces son terribles. ¿Qué es eso? Que hay una espiga, pero Dios lo que quiere ver es el grano maduro. Porque cuando cosechan el trigo, dice que el aventador llega con una pala y empieza a aventarlo después de que lo cortaron, para que el viento se lleve todas aquellas espiguitas, aquellas ramitas que no son el fruto, para que caiga solamente el fruto que da el peso, que el aire no se lo lleve. Hay muchos que no han dado el peso y todavía el aire se los lleva. Y a veces hasta uno, pasan cosas que está uno así como todo despeinado. No está bien arreglado uno en presencia de Dios. Y a veces no está la talla del peso. La talla es el tamaño y el peso que tiene que haber para que se pueda juzgar como un grano maduro. ¿Sabe una cosa? Cada cristiano necesitamos darnos cuenta de que no solamente es ser cristiano, sino que tiene que haber un desarrollo donde cosas vayan cambiando. Y cosas tienen que ir cambiando, pero por dentro. Porque Jesús dijo, ¿de dónde salen los homicidios, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, las riñas, las enemistades, los celos, las iras, los contiendos? De adentro, el corazón. Entonces esa palabra cuando entra tiene que causar cambios internos. Donde hay cosas que tengan que reventarse porque entró algo nuevo. Una semilla que viene con la unción del Espíritu de Dios, que va a producir un cambio. Pero para que eso suceda, tiene que haber a veces unas ministraciones de liberación del alma y a veces hasta de espíritus. ¿Por qué? Porque no podemos dar el crecimiento natural. Estamos atorados con algo. Nuestra alma a veces está ligada con el pasado, con la infancia, o con, no sé, con algún ejemplo que uno vivió y uno tomó por bueno, pues siendo malo. Pero cuando llega la palabra y empieza a ubicar esas cosas, entonces uno necesita renunciar a ello, romper con ello y darse cuenta que eso no lo va a dejar a uno desarrollarse en la fe. Dice que el Señor perfeccionará la obra. ¿Cómo lo va a hacer? Derribando las cosas que están por dentro del corazón. Si usted y yo nos enfocamos en que estas cosas cambien, yo le aseguro que el ambiente donde usted viva, donde usted se desenvuelva y yo también, va a estar mejor. Pero a veces dice el Señor que las cosas todavía necesitan que se meta una hoz. Una hoz, ¿qué es lo que hace? Yo no creo que una hoz sea algo así como, porque yo conocí un amigo que era hermano del patrón de la compañía donde yo trabajaba, Mauricio Amos, que me decía, ¿sabes, Eduardo, que en los sacrificios, porque eran judíos,
¿Sabes tú que el sacerdote cuando iba a degollar el animal para el sacrificio, usaba una daga tan filosa, que el animalito ni siquiera sentía el corte de tan filosa que estaba la navaja? Y entonces nomás sentía que se perdían sus fuerzas y se debilitaba y se moría. Pero no le sacrificaban con una daga sin filo o a medio filo. ¿Por qué? Porque esto le iba a causar mucho dolor al reventar la piel. Pero cuando uno se corta con una navaja, por ejemplo, en las navajas de doble filo que se usan para rasurar, cuando están nuevecitas, están tan filosas que de una pasadita se abre la piel y uno no se da cuenta hasta que ve sangre. Porque el filo está tan intenso que lo pasa desapercibido la piel en su rompimiento. Entonces, dice que cuando llegaban para sacar el fruto, dice que cuando el fruto lo permite, quiere decir entonces que hay una disposición que nosotros tenemos que dejarnos que Dios nos trabaje. Y cuando Él agarra la hoz, esa hoz tiene filo, pero esa hoz va a causar un cortamiento en lo que uno está plantado. Porque a veces estamos tan plantados en actitudes que Dios nomás no podemos dar la medida. Y entonces tiene que meter su hoz y tiene que cortar. Por ejemplo, cuando uno, hablando de la cosecha tiene dos funciones, una primaria y una secundaria, como la lluvia temprana y la tardía. Pero, por ejemplo, quiero hablarle acerca de cuando llega esa cosecha en la conversión. De repente ya una persona fue expuesta ante la palabra de Dios, le llegó a su corazón, empezó a causarle una esperanza, una motivación, empieza a dejarse que lo traten, lo llevan a la iglesia, le hablan, oran por él, le ponen las manos, recibe el Espíritu y empieza un proceso bien lindo. Pero de repente no puede dejar las malas compañías. Y entonces Dios tiene que sacar la hoz y tiene que cortar. Y en ese cortamiento hay dolor. Porque hay veces que la amistad era tan dañina que lo que causaba era que aquellos que practicaban la brujería no quieren seguir luciendo a ir por allá, ya que tiene dones espirituales. Y entonces tienen que meter la hoz y tienen que hacer un cortamiento y romper esas relaciones. Hay cosas que se tienen que desarraigar de la tierra. Por ejemplo, actitudes que están tan enraizadas en la vida de uno que le impiden desarrollarse en su desarrollo cristiano. Y entonces Dios dice, no hay problema, yo tengo una hoz que tengo que utilizar para cortar, porque también tengo al que viene y utiliza ese instrumento para desarraigarlo de la actitud que no está haciéndole bien. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4 y verso número 19, fíjese cómo dice aquí acerca de la conversión. Dice, hijos míos, Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, menciona aquí que él tenía un sufrimiento. Y dice que eran dolores de parto hasta ver que Cristo fuera formado en la gente a la que él estaba convirtiendo a Dios. Con su ministración, con su enseñanza, con su edificación, espera ver que surgieran frutos, pero frutos de que Cristo ya estaba siendo formado internamente. Hace unos días me topé con una persona que íbamos saliendo mi esposa y yo de una tienda y nos abordaron unos hermanos. Y entonces decía, ¿puedo hablar con usted un minutito? Como que nos estuvieron cazando al momento de salir para poder abordarnos y hablar algo. Y entonces había una queja. Y en esa queja, no eran personas que se congregan ahorita con nosotros, pero son hermanos que conocemos de hace muchos años. Y entonces traían una queja. Y entonces cuando está en su queja, este hermano, yo le dije, ¿y por qué no lo reportan a las autoridades correspondientes? Porque yo no gobierno ahí en ese lugar. ¿Por qué no lo reporta? No, es que sí lo reporté, pero que me dijeron que tengo que ir con un guardia. Le digo, pues yo no soy. ¿Por qué no va con un guardia? ¿Y por qué no lo reporta?
Y entonces le dije, ya después que ya vi que empezó a decir, no hermano, pues es que somos cristianos, ¿cómo nos vamos a ver? Ya cuando vi que estaba viendo ahí un fruto del Espíritu, entonces le dije, te voy a decir la neta. Le tuve que hablar, le dije, es que al carnal hay que hablarle de acuerdo a su carne, y al espiritual hay que hablarle de acuerdo a su espíritu. Y te voy a hablar así, la neta, puras niñerías, brother. ¿Qué clase de quejas son esas? ¿Cómo no dejas que Dios siga haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué no se lo encomiendas en las manos de Dios y dejas que Dios haga? Mira, te voy a decir algo. Con esto que te estás quejando, Dios está obrando milagros. Y tú estás queriendo intervenir porque tu sueño es perturbado. ¿Qué es eso, brother? Puras niñerías. A un niño cuando le llega la hora de irse a la Mimi Time, se empieza a tallar los ojos y Mimi. Así están, brother. Puras niñerías. ¿Qué te puede doler que te roben un minuto del sueño, 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos de tu sueño? Pues que me levanto a las 4 de la mañana. Sí, brother. Si supiera que yo a veces duermo 2 horas en toda la noche y en el día ni chance de darme una pestañadita a veces. Y déjeme decirle, no porque esté por la cirugía, pero he vivido así por muchos años. Es más, no es sano estar vivir así. Pero el Señor Jesús no dormía por las noches y de día se quedaba dormido hasta en la barca. ¿Qué tanto defiende uno el dormir? Es que a veces uno está tan centrado en sí mismo que no se da cuenta que hay cosas más importantes que el egocentrismo. Y entonces me di cuenta de que a veces el ministro sufre dolores de parto porque dicen, ay, ¿hasta cuándo irá a haber un cambio? Que ya dejen de tanta niñería. Hasta que Cristo se ha formado y ya la actitud diga, no se preocupe, hermano. Y entonces, como le dije eso al rato, me dijo, ¿sabe qué, hermano? Hasta aquí llegó la queja, no vuelve a haber una queja más. Y yo dije, pues más le vale mis interiores. ¿Por qué? Porque no podemos estorbar la obra de Dios. Oiga, ¿qué estaríamos dispuestos en la gratitud por la salvación tan grande que Dios nos ha dado? Ni siquiera sacrificar unos cuantos minutos de nuestro sueño. Si eso no es todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que a veces todavía seguir con actitudes que se resisten a lo que Dios quiere hacer? Pues yo tengo que claudicar en ello y tengo que madurar en ello. Ya no puedo seguir siendo niño. Está bien, cuando venimos a Cristo, nueva criatura, cuando le dijeron eso a Nicodemo, le dijeron, ¿quiere decir que tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, le dijo, de agua y del Espíritu. Si no te haces como un niño, no vas a entrar al reino de Dios. ¿Cómo yo me voy a meter otra vez? Es que la mente terrena solamente piensa las cosas de la tierra, pero la gente que busca del Espíritu se empieza a involucrar más con las cosas de la dimensión del Espíritu, como lo que está haciendo usted ahorita. Está escuchando, está recibiendo. Entonces, en la conversión hay una especie de dolores de parto, pero hay otra clase de dolores de parto que está en Romanos capítulo 8 y verso 22. Y mire, dice así, Romanos capítulo 8, verso 22, con esto voy a terminar. Dice, pues sabemos que la creación entera, aún gime, sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos que gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces hay otra clase de cosecha. La primera cosecha es para salvación, donde se tienen que dejar las cosas y las costumbres de esta tierra. Actitudes, berrinches y todo lo que usted le ponga. Pero hay otra que dice que hasta la tierra gime. ¿Cuáles serán los gemidos de la tierra? Cuando empieza a sacudirse. La tierra empieza a temblar. Y cuando un terremoto acontece es porque la tierra está gimiendo, porque no puede ver todavía la manifestación de las primicias de los hijos del Espíritu. Pero ¿sabe por qué? Porque todavía andamos con actitudes.
en vez de andar llenos. Nos ocupamos de un montón de cosas en vez de ocuparnos de estar en el nivel y en el peso que Dios espera ver. Porque este peso no debe ser ahora de aumentarse, sino de disminuirse, hasta que andemos como flotando. Pero ay, Dios mío, solamente cuando nos dicen cosas bonitas flotamos. Pero cuando la tierra se estremece, hermano, lloramos. Y dice ahí que no solamente la tierra, sino también nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Padre amado, ¿cuándo va a haber el cambio? Que ya las cosas se manifieste Cristo, que cuando vengan así como llegaron con los discípulos, con Natanael, le dijeron, ¿es este el Cristo? No, yo no soy el Cristo. No, pues si ni se le notaba todavía nada. Pero cuando ya llegan y dicen, como con Felipe, se le transfiguró el rostro como de un ángel a la hora de estarlo apedreando. Ay, hermano, a nosotros, a mí me apedrean y a lo mejor salen ojos de furor en vez de rostro de ángel. ¿Por qué? Porque hace falta desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que venir terremotos? Para que empecemos a dar la medida que se requiere. Sabiendo que en esta tierra, todos los de aquí de la tierra se va a desvanecer, pero tenemos una esperanza en Dios, que aunque nuestro cuerpo terreno se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una vida nueva. Yo quiero decirle a todos y cada uno de los que estamos hoy sintonizando, el reino de los cielos está en espera. Y no podemos quedarnos enfrascados a este reino terreno. Seguimos todavía con cosas terrenas, donde hay riñas, donde hay peleas, donde hay gruñidos, donde hay de toda clase de cosas. Eso no nos va a ayudar. Lo único que nos va a ayudar es que dejemos que entre la hoz y empiece a cortar actitudes. Y de ahí estemos preparados para nuestra partida con el Señor. Si hemos de irnos vivos, gloria a su nombre. Pero me late que muchos vamos a tener que pasar el proceso de la humillación de la muerte, porque ahí se tiene que destruir el grano de trigo, tiene que morir para que surja un buen fruto. Espero en Dios que salgamos vivos, pero ¿sabe una cosa? El que perseverare hasta el fin, ese, dijo el Señor, será salvo. No le quiero poner en duda su salvación, solamente perseverancia. Sigamos perseverando, sigamos dejando que la lluvia siga llegando, que la palabra siga ministrando, que nos siga cortando lo que tenga que cortar y no nos estemos jaloneando tanto. Porque si nos ponemos más fáciles, yo me recuerdo de niño, hermano. Yo estaba padeciendo una condición física, porque como mis padres fueron separados, se divorciaron, entonces no nos alimentábamos bien. Y mi mamá tenía que salir a trabajar y ganaba muy poco dinero y nos quedábamos nosotros en la casa y pues, había una señora que venía y hacía comida, pero no era siempre. Entonces empecé a tener una deficiencia de hierro y entonces me llevaron al Seguro Social, porque pues gracias a Dios mi mamá tenía ese servicio, siendo mi padre un médico, tenía que ir al Seguro Social yo, en vez de que me atendiera él. Pero pues me tenían que llevar al Seguro Social y entonces me decían, señora, le vamos a tener que poner a su hijo unas inyecciones de hierro. Y esto va a ser cada semana o cada 15 días, no recuerdo, pero para mí parecía que decían que era diario. Porque cuando me ponían la inyección, ay Dios mío, sentía como que entraba chile adentro de medicina. Y me revolcaba y me decía el doctor me decía, muchacho, ponte tranquilo, señora, tranquilícelo, porque me va a romper la aguja. Y yo chille, llore y llore, y me duele, y me arde, y ay, qué malos. Y cuando me sacaban de ahí me decía, te voy a comprar un trompo, no llores. Y ya con eso ya se me secaban las lágrimas, me van a dar un trompo. Pero un trompo de eso, un trompo de esos de piola, para jugar. Y ya con eso ya aguantaba la inyección. Y entonces me decían, el sábado vamos a ir otra vez a que te pongan tu inyección. Ya empezaba yo a llorar desde antes de ir al hospital, de antes de ir al Seguro Social, antes de todo ya iba yo llorando. Pero me decía, pero acuérdate que a la salida te voy a comprar algo.
Y ya me secaba yo las lágrimas y decía, bueno, pues ni modo, me tuve que dejar que me pusieran las inyecciones de hierro, que fue una serie de inyecciones por un buen tiempo, y yo sufría. Pero esas inyecciones me iban a salvar la vida, me iban a mantener en buenas condiciones de hierro. Y mi mamá me dijo, ay, mijito, tú eres hombre y mira cómo te jaloneas. Yo cuando era niña me mordió un perro con rabia y me tuvieron que poner las inyecciones. Y en la panza, en el estómago, me decía. Esas sí que dolían, me decía. Y yo decía, eso es más fuerte la mujer que el hombre, no puede ser. Tengo que ser más valiente. Y entonces ya me ponía yo más valiente que me iba a dejar poner la inyección. Pues ¿sabe una cosa? Aquí no hay competencias de inyecciones. Aquí lo que hay es una fe que tenemos que permitir que siga trabajando en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios siga trabajando en tu vida y a no jalonearte tanto? Pues yo no mucho, pero sí me voy a esforzar para dejarme. ¿Por qué? Porque el reino de Dios nos está esperando. El reino de Dios ha llegado a nuestra vida, nos anunció en el Evangelio, pero con el propósito de llegar a una perfección. Y de todas maneras, aunque no demos la talla, en el día de nuestra partida, ahí hay una administración, donde se siembra en corrupción y se resucita en gloria. Por el simple hecho de haber permanecido luchando contra en nuestra carrera contra el pecado. Si las cosas que son actitudes las declaramos pecado, vamos a querer despojarnos de ellas. Pero si las seguimos justificando con psicología, vamos a seguir ahí atorados. Entonces nos conviene mejor dejar que Dios trabaje en nuestra vida y nosotros vayamos dejando que se manifieste la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, para que cuando eso suceda podamos ser como Jesús, que dijo, Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Ahí te van a crucificar. Y él dice que endureció su rostro porque se tuvo que llenar de valor para pasar ese proceso. Hay cosas que vamos a necesitar endurecer el rostro para no ablandarnos en la cuarteadura y dejar que hagan lo que tienen que hacer. Yo me tuve que dejar con las inyecciones que me las pusieran para mi bien, pero ahora yo veo un trabajo de Dios que si permito que trabaje Dios, va a ser para nuestro bien, para el mío, para el de usted, para todos los que estamos en esta línea, en esta sintonía. Bueno, pues quiero decirle, estas son palabras quizás muy alicientes, pero son verdades, que Jesús dijo que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. El apóstol Pablo lo anunció y dijo, Él nos va a perfeccionar. Se deje uno o no se deje, de todas maneras Dios tiene que hacer su obra. Lo hace ahora, lo hace mañana, lo hace no sé cuándo, o hasta el mero día de la partida de esta tierra, pero va a suceder. Así que mientras tanto, yo quiero decirle, si usted es una persona que ha oído del Evangelio, pero no ha dejado que esta semilla entre en tierra, abra su corazón para que la semilla entre y empiece a trabajar, porque el proceso es largo. Ojalá alcancemos el tiempo que nos queda de vida para que se perfeccione ese día. Pero mientras tanto, los que estamos en sintonía y hemos aceptado a Cristo, no nos desanimemos. Fortalézcase su corazón sabiendo que la venida del Señor está cerca. Quisiera que aquellos que no han conocido a Cristo hicieran una oración conmigo y le dijeran, Señor, me rindo delante de ti. Abro mi corazón para que tu semilla entre, porque creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a dar tu vida para rescate mío. Derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Lo recibo y te pido perdón. Y te ruego, Señor, que me limpies y que me lleves a tu reino, porque yo quiero participar en el reino de Dios en la eternidad. En el nombre de Jesús, si usted hizo esa oración, sepa usted que la semilla entró y va a empezar a trabajar por dentro. Espero que esta semilla pueda también provocar en todos y cada uno de nosotros fruto para gloria de su nombre. Los bendigo, mis hermanos, con esta palabra. Espero no los haya sido muy fatigoso, pero quiero decirle que hay un reino que nos está esperando. Y cada día se va acercando. Entre más cosas vemos terribles que están sucediendo aquí en la tierra y noticias que uno oye,
uno no se desalienta porque uno dice, de todas maneras tenemos de Dios preparado un lugar que Jesús dijo que iba a ir a preparar para que donde Él estuviera nosotros también estuviéramos. Así que los bendigo, les mando un abrazo de parte de toda mi familia, sean bendecidos y nos alegramos también con los que se alegran. Tenemos por delante buenas noticias de alegría y pronto usted las va a saber con detalle, pero ahorita solamente queremos decirle que hay cosas buenas que están sucediendo para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, hermano, hermana, que me visitas. Y no se olvide, si usted quiere acercarse con nuestro hermano Enrique para compartir, si usted recibió algo y lo quiere compartir para la iglesia, puede buscarlo a él en sintonía con él como acostumbramos a hacerlo, y ahí estará él pendiente de recibir y de compartir. Nomás procuremos ser breves para que podamos todos salir a suspender el ayuno. ¿Qué ayuno tan sacrificado? ¿Eh? Las 11 del día es temprano. Pero nos pasamos el desayuno, es el brunch, es el momento del lunch, de la comida al mediodía. Porque para las 12 ya deberíamos de estar nosotros participando en los alimentos. Dios me los bendiga y me los guarde. Y gracias por sus oraciones. Sigan orando. La verdad que sí lo necesito sus oraciones. A veces el dolor es tan intenso que hasta estoy extraño. Pero de buena actitud. Le pido en el nombre de Jesús, ore por mí, los bendigo. En Cristo Jesús. Amén.